Mi nombre es Xiomara Paredes, soy la directora ejecutiva de CLAC y me place estar con ustedes, como ya decía antes. Si pueden escribir allí en el chat desde dónde nos escuchan, eso será muy bueno. Bueno, mientras vamos por allí escuchando o leyendo desde dónde nos escuchan, nuevamente agradecemos que nos puedan acompañar en esta presentación de la serie radiofónica Diálogos sobre Cambio Climático, del plan a la acción, que nos aportará valiosos conocimientos sobre cómo realizar un plan de adaptación. Como ustedes saben, el cambio climático es uno de los principales desafíos que enfrentan los pequeños productores y productoras y la humanidad en su conjunto, además de esta pandemia que también nos está agobiando. Recientes informes del panel intergubernamental del cambio climático nos indican que ya se han causado daños que serán irreversibles, lamentablemente, y que ya existe una crisis que ha generado cambios en el clima sin precedentes. Y eso es algo que vemos ya en el campo y no solamente en el sur, también se mira en el norte. Si no se logran acuerdos para reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero a partir del año 2050, el panorama será mucho más complejo incluso. Y nuestros productores y productoras ya están siendo golpeados por esta crisis climática. Por lo que nos queda es prepararnos. Para acompañar a nuestra membresía en esa preparación, para acompañarla a enfrentar estos desafíos, desde CLAC se ha diseñado una estrategia macro de cambio climático que tiene como misión apoyar a la generación de entornos propicios para que los diferentes tipos de pequeños productores y productoras de CLAC puedan afrontar el cambio climático y su variabilidad, ser más resilientes y de esta manera coadyuvar el adecuado desarrollo de sus sistemas agrícolas, promover también la generación estable y suficiente de ingresos y salarios dignos dentro y apoyar la inclusión y movilidad social de jóvenes y mujeres que son los grupos más vulnerables. Esta estrategia, y por allí más adelante una colega va a hablar más de ella, pero cuenta con 6 estrategias específicas. La primera, que es promover las buenas prácticas agrícolas, entre ellas el desarrollo de los planes de adaptación al cambio climático que permitan mejorar la resiliencia al cambio climático y el acceso a mercados de los pequeños productores y productoras. La segunda, ayudar a los pequeños productores y productoras a tomar las mejores decisiones mediante servicios inteligentes de capacitación, asistencia, alertas tempranas y redes de seguridad productiva que reduzcan diversos riesgos en los medios de vida rural. La tercera, una agenda de investigación aplicada que facilite la construcción de soluciones productivas, ambientales y socioeconómicas para los pequeños productores y productoras. La cuarta es promover un mayor acceso y mejor distribución de acceso a oportunidades de financiación climática, algo que casi no hemos visto. Y la quinta, no la última, son 6, promover la salud del suelo mediante una profundización de una agricultura regenerativa y agroecológica. Por último, la número 6 es promover la incidencia en cambio climático de nuestros pequeños productores y productoras, no solamente a nivel nacional, pero también regional e internacional. Esta serie radial, de la cual vamos a saber más esta tarde, ha surgido como una herramienta para educar sobre los pasos a seguir, para elaborar, por ejemplo, un plan de adaptación al cambio climático. Que nuestros productores y productoras vayan conociendo más sobre estas experiencias y se puedan ir preparando en adelante con sus organizaciones. La serie ha sido diseñada a través del proyecto Intercambio,
que tiene como objetivo incrementar el reconocimiento de los pequeños productores como actores claves para impulsar acciones de adaptación y mitigación al cambio climático. A continuación voy a dejarles entonces con nuestra colega Alexandra Olivo. Ella nos contará un poquito más sobre la experiencia en el desarrollo de esta herramienta. Alexandra, adelante y gracias a todos quienes nos comentaron desde donde nos escuchan. Saludos hasta Bolivia, Guatemala, Costa Rica, Espíritu Santo en Brasil y bueno, Colombia, muchos países, muchos saludos. Adelante, Alexandra. Muchas gracias, Xiomara, por tu introducción y agradecer muchísimo a la membresía que nos acompaña este día y a todas las personas pues, que nos acompañan en este encuentro de aprendizaje, ¿no? Y que les interese la temática sobre la cual estamos aquí. Bueno, antes que nada, a mí me gustaría comentarles acerca del proyecto Intercambio. Bueno, el proyecto Intercambio es el proyecto de incidencia y liderazgo en cambio climático y estamos en 5 países, en Ecuador, creo que no se está pasando la diapositiva. Un ratito, por favor. ¿Sí se está viendo la pantalla? Perdón. Sí se ve la pantalla, no pasa la diapositiva. Si quieres, deja de compartir y vuelve a compartir. Un ratito, por favor. Bueno, avancemos. Entonces, el proyecto Intercambio está trabajando en estos 5 países, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, en donde justamente pues estamos desarrollando algunas estrategias en el marco de sus 3 resultados, la incidencia, el fortalecimiento de capacidades y la comunicación como un eje clave para que se posicionen como protagonistas de la acción climática. Entonces, en el marco justamente de este accionar y lo que convoca el proyecto, pues hemos desarrollado este instrumento que podrá ayudar y entregar las herramientas a las organizaciones, a los pequeños productores para que se puedan guiar en la construcción de este plan, que ha sido el esfuerzo prácticamente también del equipo operativo en donde nos juntamos desde diferentes áreas para poder plasmar desde la parte técnica a la parte más educomunicacional acerca de cómo vamos haciendo esta aproximación para que los pequeños productores puedan pues comprender mejor acerca de este instrumento que les va a ayudar en su gestión frente a un clima que cada vez está más inestable. Y también para fortalecer y para complementar acerca del conocimiento de esta herramienta, diseñamos este conversatorio en donde contamos con actores claves que han participado desde diferentes instancias. Así contamos con la participación del Programa de Cambio Climático, el proyecto Miel para el Futuro, el área de comunicaciones también, y que nos acompaña también la Radio Pío 2 en este esfuerzo también de comunicación para justamente ir profundizando acerca de los diferentes aprendizajes y de las diferentes herramientas y de las diferentes fases que este plan de cambio climático nos entrega, ¿no? Entonces, también como parte de estos esfuerzos dentro del proyecto, para nosotros es súper importante afianzar y poder dinamizar las estructuras internas dentro de CLAC con el programa de cambio climático, con el área de MEL para los temas de comunidades de conocimiento, con la unidad de gestión de programas y proyectos, con comunicaciones, con incidencia, para así en conjunto pues crear todas estas herramientas que se van alineando para beneficio de nuestros pequeños y pequeñas productores y productoras. Y agradecer siempre a todo el equipo que se ha juntado en este esfuerzo y sobre todo a nuestra membresía, que es nuestro motor, que nos impulsa justamente a seguir innovando para entregar las mejores estrategias para que ustedes puedan pues contar con las mismas y así hacerle frente a esta problemática que nos está afectando en todo el globo y desde luego a las economías locales y pues a
a lo que están produciendo en sus diferentes territorios. Así que bueno, a mí me gustaría darle la palabra a mi colega Esteban López, que es oficial de gestión de conocimiento del área de MEL de CLAC, para que nos comente un poquito acerca de qué son estas comunidades de conocimiento que las estamos forjando a través de este conversatorio de aprendizaje. Adelante, Esteban, muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. Buenas tardes a todos y todas de todos los diferentes países de esta región nuestra, ¿verdad? Que tenemos la oportunidad de estar acá conversando el día de hoy. Muy brevemente, solo comentarles que efectivamente esta actividad, dentro de otras que se vienen gestando, las estamos considerando como un preámbulo para lo que va a ser la constitución de una comunidad de aprendizaje en temas de cambio climático, donde podamos ir poco a poco integrando a las diferentes organizaciones que forman parte de la membresía de CLAC, a la vez que diferentes actores, ustedes saben que están relacionados alrededor de toda la temática de cambio climático. Las comunidades de conocimiento, en este caso de aprendizaje específicamente, son una forma de llevar en el continuo, de una manera más integrada, todo este tipo de conversaciones, todo este tipo de discusiones que venimos generando con múltiples iniciativas, ¿no? Saben que desde CLAC se trabaja con múltiples temáticas, con diferentes enfoques, siempre con todas las organizaciones que forman parte de la membresía, y a partir de identificar esas diferentes iniciativas, esos diferentes proyectos que en muchos sentidos, a muchos niveles, generan una amplia multiplicidad de aprendizajes, de conocimiento rico, necesario de sistematizar, de aplicar, es que el construir espacios como estas comunidades nos permite de una manera continua, de una manera más incluso orgánica, más cercana, poder empezar a articular todas estas acciones que se están desarrollando. Muchos de los aprendizajes, de la información, del conocimiento que se está creando en una iniciativa como esta, como la del proyecto Intercambio, más allá de que queden reportes, más allá de que queden bases de datos, o más allá de que queden en experiencias aisladas, nos interesa que sean un combustible para seguir profundizando en estos temas y en muchos otros, ¿no? Entonces, la apuesta por trabajar con este enfoque de crear estos grupos, de crear estas comunidades, va precisamente hacia eso. Y la invitación es a que consideremos esta actividad como una de varias en las que vamos a venir trabajando para ir integrando este espacio. Esperamos en el pronto, ¿verdad?, estar ya convocándoles alrededor de, para poder empezar a constituir el intercambio más fluido, más dirigido en torno a estos espacios. Así que nada, eso es como el mensaje que les queríamos traer, sin ánimo de abarcar mucho, ¿verdad?, de la agenda de hoy. Creo que lo más importante va a ser ahora conocer ya de viva voz la experiencia de lo que ha sido la implementación de estos planes de adaptación. Así que me gustaría, sin más, introducirles al conversatorio. El día de hoy, nuevamente, nos acompaña David Chiri, periodista de la radio Pío 12 en Bolivia. Un saludo hasta allá, David, un gusto que tengas la oportunidad de acompañarnos otra vez. David nos va a acompañar en lo que va a ser la moderación de ahora en adelante del espacio. No más introducirles también que como parte de los panelistas tenemos a la señora Dalila Tema Gómez. Ella es de la organización Copiasur en Guatemala. Un saludo hasta allá, Dalila. Tenemos también la participación de Luis Alberto Jiménez, quien es técnico de la organización Acodigüe en Guatemala también. Nos acompaña como parte del equipo de CLAC Javier Aliaga, quien es el especialista en cambio climático de CLAC. También nos acompaña Byron Martínez como oficial del proyecto Miel para el Futuro. Y parte también de este panel es contar con la participación de Haroldo Chiquín, quien es consultor, fungió como consultor para acompañar estos procesos de elaboración de los planes de adaptación al cambio climático. Ya regresaré en su momento para la sección de preguntas. Si desean, conforme vamos avanzando en el conversatorio, pueden ir agregándolas en el chat o las van anotando. Hacia el final del mismo, pues tendremos un espacio para poder
conocer las inquietudes, que las puedan compartir y generemos un pequeño conversatorio alrededor de esos temas. También mencionarles que la constitución de este panel está hecha de esta manera porque nos interesa proveer las diferentes perspectivas de estas diferentes personas, actores que participaron alrededor de este proceso de elaboración, de implementación de los planes de adaptación al cambio climático. Por eso tenemos la voz de los productores, tenemos la voz de los consultores que acompañaron el proceso, tenemos la voz del especialista, en este caso de cambio climático, quien ha venido liderando desde la estrategia de CLAC esto para irlo escalando también hacia otras experiencias, como una forma también de ver el fenómeno desde las diferentes aristas que se presentan, de diferentes posiciones y experiencias. Así que, sin más, te paso la palabra, David, un saludo hasta allá, un gusto tenerte con nosotros nuevamente. Igualmente, el gusto es mío, saludos. Qué bueno realmente estar aquí y gracias Esteban por la presentación, a Xiomara también, a Alexandra, bueno, a toda la gente que está hoy día con nosotros también. Estamos viendo que hay mucha gente que se está adheriendo a este conversatorio y bueno, va a ser importante también al final las preguntas y todo ello. Gracias de verdad por la invitación. Para mí, igual que para muchos, me imagino va a ser un aprender hoy día también y es un tema que sin duda nos interesa a todos, por lo menos a todos que estamos pensando cómo hacemos mejor las cosas en nuestros países y con nuestra gente, ¿no? Así que es muy importante para mí también estar aquí. Bueno, para empezar, algo que es importante notar de todo lo que vamos a hablar hoy, o lo que vamos a escuchar, en mi caso escuchar y aprender, es, bueno, estos efectos del cambio climático, ¿no? Todo lo que ha significado, siempre se habla, se ven en los noticieros, en la televisión, de que están cambiando los tiempos y la gente en las ciudades lo asume más como que hace más calor o hace más frío, y hasta ahí, ¿no? O de repente llueve más o llueve menos, pero en las ciudades no se puede verificar mucho el tema del cambio climático en la vivencia, ¿no? Porque de repente con llevar un paraguas o con llevar más agua uno siente que la cosa se aliviana. Pero otra realidad es la que pasan seguramente quienes producen en los países y dependiendo también qué producen, se sentirá más o menos estos efectos, ¿no? Del cambio climático y le llamamos la afectación. Bueno, entonces yo quisiera empezar preguntando y le agradezco mucho a Dalila, a Luis Alberto, que son quienes nos van hoy día dar una idea mucho más cercana de lo que está pasando y cómo es la adaptación al cambio climático. Quiero empezar con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo los pequeños productores, las organizaciones de pequeños productores han sido afectadas por el cambio climático? Es decir, ¿no? Pensando un poco en lo práctico, y quisiera empezar por Dalila, que nos cuente un poquito de cómo ha vivido ella y cómo han vivido allá también este efecto. ¿Cuáles han sido las, digamos así, los efectos que han sentido ellos y cómo se han visto afectados por estos efectos, por estos cambios que han habido? Por favor, Dalila, bienvenida otra vez. Si está por ahí, vamos a ver si la tenemos conectada. Pues está y yo no la escucho. Ahí la tenemos, Dalila está conectada. Bien. Bueno, entre tanto Dalila llega entonces, le voy a pasar la pregunta a Luis Alberto Jiménez, que está Luis Alberto ahí. Si lo vi hace rato conectado. Sí, buenas tardes. Ahora sí, Luis Alberto, contanos un poco desde tu realidad y desde lo que has estado haciendo y el trabajo, ¿cómo les ha afectado a ustedes el cambio climático, pero también desde la particularidad, porque ustedes producen en particular miel, ¿no? Estamos hablando de algo en particular muy, muy importante y que además requiere un equilibrio muy, muy fino, digamos así. Contanos un poquito, Luis Alberto, por favor. Sí, buenas tardes. Tengo algún poco de mal señal, es por eso que no voy a activar la cámara. Dale. Sí, para comentarles que sí, el cambio climático absolutamente nos está afectando bastante, tanto en la calidad como en la cantidad de miel de nuestros asociados. Con relación a la cantidad, es de que este año en lo particular
la cosecha venía muy atrasada, venía demasiado retrasada. Normalmente nosotros año con año, la primera cosecha, los apicultores lo realizan a principios de marzo. Este año, la primera cosecha la estuvimos recibiendo a partir del 20 de abril. Entonces, siento que nos está afectando bastante con relación a tiempos, con relación a cantidad. ¿Y por qué me refiero a cantidad? Ya que el 20 de abril para principios de marzo, perdón, para principios de mayo, fue como que el único lapso que nos dio el tiempo para poder acopiar la cantidad, la miel que cumplía con los requerimientos de humedad. ¿Por qué? Porque ya a principios de mayo empieza la lluvia y toda esa miel, aunque nosotros quisiéramos acopiarla, lastimosamente la humedad se eleva. Entonces es por eso que a nosotros como organización y como productores nos ha afectado en cantidad. No hemos acopiado lo que nosotros hemos estado esperando. También nos afecta en calidad, ya que por lo mismo que les comenté, que la miel se dispara en humedad. Entonces siento que el cambio climático nos está afectando bastante. Es decir, han tenido esta gestión aproximadamente como 10 días para el trabajo de cosecha, nada más. 10, 12 días aproximadamente. Bueno. Y respecto a la calidad, decías, perdón, ahí no te entendí bien. Lo que les platicaba, a veces ya la miel a partir de mayo, que empezó la lluvia, la calidad nos afectó con relación a la humedad elevada. Perfecto. Gracias, Luis Alberto. Y claro, para quienes están con nosotros conectados, estamos hablando con Luis Alberto Jiménez y Dalila Tema, que son productores, apicultores, ¿no? Esta miel que nos llega de repente en las ciudades hasta nuestras mesas en diferentes presentaciones, ¿no? Y también para diferentes usos. Pero vamos a hacer la misma pregunta a Dalila, por favor. Dalila, ¿cómo les ha afectado a ustedes el cambio climático? ¿Qué efectos directos han vivido ustedes y han tenido que en algún sentido llevarse la sorpresa de que las cosas han, o los tiempos, o no sé, qué ha cambiado, cuánto les ha afectado y qué, por favor, Dalila? Buenas tardes, ante todo, sean todos bienvenidos a este contame de información. En el caso de su pregunta, pues, a nosotros como cooperativa de Copiasuro RL, que está ubicada acá en el sitio Catarina, nos ha afectado en la producción. Y a veces llueve mucho, ya sea en tiempo de cosecha. Este año pues fue muy tardía la cosecha, ya que la lluvia casi todavía estaba en los meses de diciembre, enero, y entonces el acopio del producto, pues de la producción de miel en la cooperativa fue muy poca, por la misma situación de los cambios climáticos que han habido en estos tiempos, ¿verdad? De acá para adelante. Solamente. Perfecto, Dalila, gracias. Más adelante les voy a preguntar, porque seguramente hay diferente percepción entre lo que piensa la gente mayor de si hay que seguir o no cosechando, y luego los más jóvenes tienen otra percepción también, ¿no? De si seguimos o cómo aprovechamos mejor. Y todo eso tiene que ver justamente con nuestra siguiente consulta, que es el adaptarnos al cambio. Han cambiado los tiempos, han cambiado las temperaturas, pero también ha cambiado la generación, y esto seguramente trae su beneficio o tal vez su desventaja, ¿no? Pero vamos a entonces hablar un poco ahora y de pensar en esto, y ahí, ¿no? Frente a esta problemática, ¿por qué es importante contar con un plan de adaptación al cambio climático? Un plan que nos ayude a adaptarnos a todos los cambios que estamos viviendo. Pero antes de pasar a esto, quisiera preguntarle, por favor, a Javier Aliaga, que nos ayude a entender un poco también de estos cambios que se ven afectados, y seguramente también habrán otro tipo de afectaciones, ¿no? Como especialista de cambio climático, Javier, si nos puedes dar una perspectiva más o menos
de lo que ellos han visto, ¿qué más está cambiando? Porque una cosa es el tiempo de cosecha por las lluvias y los tiempos que se han atrasado. Me imagino que el tema de temperatura también ha afectado ahí, Javier. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos, a todas. Un gusto estar con ustedes en este conversatorio que es muy importante. A ver, yo quisiera empezar diciendo que un plan de adaptación es una herramienta estratégica, de planificación estratégica. Generalmente los países lo que hacen es planificar desde una mirada de ordenamiento territorial el cambio climático, es decir, agarran y analizan qué patrones, qué variables climáticas, temperatura, precipitación, etcétera, están cambiando en un territorio y lo que hacen es ver qué se puede hacer a nivel de territorio. Pero muchas veces estos planes de ordenamiento territorial pues son muy amplios, son muy amplios. Por eso es que desde CLAC, como decía Xiomara, en nuestra estrategia marco, nuestro primer objetivo es de planificación estratégica, ¿no? Es un objetivo orientado a planificar, a tener una cartilla de navegación, una hoja de ruta muy clara de qué tenemos que hacer. Y como nosotros no somos una organización que no incide a nivel de ordenamiento de territorio, lo que hacemos es trabajar un plan de adaptación a nivel de las organizaciones. Es decir, tratamos de bajar la identificación de problemas a nivel de organización y es a través de entender estos fenómenos que están pasando y que afectan a la organización que nosotros tratamos de identificar. Entonces, un plan de adaptación es un instrumento de planificación estratégica, en el caso de CLAC, a nivel contextual, porque contextualizamos la realidad de una organización en los ámbitos productivos, económico, social, institucional, etcétera, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, entender muy claramente qué es un plan de adaptación. Un plan de adaptación es una herramienta que lo que va a hacer es diagnosticar la realidad climática, en este caso de la unidad de análisis, que es la organización productiva, definir cuáles son los problemas, identificar los riesgos. Identificar los riesgos significa definir qué aspectos o qué sistemas, en este caso productivos, son más vulnerables al cambio climático. Esta identificación nos permite decir, bueno, estamos identificando qué está pasando, veamos qué podemos hacer para reducir las vulnerabilidades ante estos efectos que hemos identificado, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Y esta es en realidad la respuesta a tu pregunta. Tenemos que se están moviendo las épocas de calendario agrícola, tenemos lluvias más intensas, lluvias más frecuentes, sequías más prolongadas, días de helada más largos, noches donde la transpiración de los cultivos varía de lo que originalmente o en términos normales se observa, etcétera. Entonces tenemos muchísimos fenómenos, es una casuística muy amplia que podríamos pasarnos toda la tarde hablando de eso y además que depende de cultivo a cultivo toda esta casuística. Pero en términos muy, muy simples, lo que podríamos decir que el cambio climático, y esto es importante también entenderlo, tiene, si quieren, dos componentes. Un componente natural y un componente relacionado con la actividad humana, que se dice componente antropogénico. Este componente natural quiere decir que desde la historia del planeta, desde el principio del planeta, el clima siempre ha ido cambiando y ha ido cambiando de forma natural. Es decir, hay un cambio climático que es natural, que es propio del planeta, de cómo el planeta se desenvuelve. Pero desde hace un par de, yo diría un poco más de 150 años atrás, se ha empezado a observar cambios en este patrón normal, regular del planeta, que no son propios del planeta, sino que están siendo acelerados por la actividad humana, ¿no? Entonces hay un cambio climático que está asociado a la actividad humana, al crecimiento de la población, al uso de energías que no son limpias, a los patrones de consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todos estos efectos están acelerando el cambio climático, que se traduce en que el planeta está concentrando más gases de efecto invernadero y al concentrar más gases de efecto invernadero está calentando el planeta. Y este aumento en la temperatura del planeta está modificando lo que se llama el sistema climático.
Sistema climático es el clima, pero el clima no es la temperatura. El clima es la temperatura más la interacción de la temperatura con el viento, con las montañas, con el suelo y con los seres vivos, ¿no? Es un sistema que está cambiando producto de actividad humana exacerbada. En el sector agrícola estamos verificando estos efectos y como los decían nuestros apicultores, pero podríamos hablar de los caficultores y de todos los productos en los que nosotros estamos involucrados, todos están verificando problemas muy serios, ¿no? Y estos problemas se traducen básicamente en que se tienen o menos días para la cosecha, o se tienen más heladas que afectan la calidad del producto, o se tienen temperaturas más altas. ¿Y por qué esto es importante? La temperatura más alta afecta a el rendimiento de los cultivos. Los cultivos tienen niveles de tolerancia, ¿no? Entonces, toleran ciertos grados centígrados. Entonces, si la temperatura sube y sube más frecuente, va a haber más frecuencia en la que va a pasar estos umbrales de tolerancia. Entonces, en ese sentido, se produce lo que se llama estrés térmico y los cultivos se ven dañados. Pero también hay mucha más lluvia y la lluvia muchas veces se queda en el suelo, entonces se produce pudrimiento de las raíces o proliferación de hongos, etcétera, ¿no? Entonces, un poco esa es la casuística en general y el mensaje que yo quisiera dejar con mucha claridad es que dentro de nuestra estrategia lo que entendimos que es lo primero que teníamos que hacer es planificar en nuestras organizaciones cómo poder reducir estas vulnerabilidades ante estos cambios que son frecuentes y que van a ser cada vez más frecuentes. Gracias, qué amplio además y nos ha dejado mucha pregunta ahí por hacer también, pero si queda algo clarísimo es que un plan, en este caso de adaptación, es más que útil ahora, es necesario y urgente además por todo lo que estamos viviendo. Bueno, obviamente es también seguramente lo que compartirá Dalila y Luis Alberto, porque acaban de decir que los tiempos han cambiado, el clima ha cambiado, y hay un plan de adaptación, y como decía Javier, pues en este caso tan específico es muy útil, muy útil. Entonces yo quisiera consultarle más adelante hablaremos también de los criterios que se han tomado en cuenta para seleccionar estas medidas de adaptación, porque claro, no se puede hacer un plan genérico para todos por la región seguramente y también por el producto que se trabaja, ¿no? Pero para seguir con la conversa y para no perder el hilo de lo que estamos aprendiendo y conociendo además, quisiera consultar también a Haroldo Chiquín si nos puede ayudar a entender un poco también de esto que se ha trabajado como CLAC, pero además también pensando en los productores y en todo lo que le va a significar a los, digamos, a los que van a ejecutar los planes y estas medidas que se asumen como, digamos, ¿no? Como, no sé si pioneros, pero digamos que se aplica con algunos y se transmite a otros también estos conocimientos o estas experiencias. Ya como experiencia misma del proyecto, y aquí este tema que decía Dalila, ¿no? De la producción y lo que decía Luis Alberto también, de que se produce menos y también varía la calidad, ¿no? En este caso, la importancia de un plan ayuda de alguna manera a resolver estos dos problemas, pero me imagino que han encontrado más problemas, pero sí, definitivamente un plan ayuda a resolver este tipo de problemas que se nos cruzan, Haroldo. Sí, bueno, muy buena tarde a todos y a todas. Efectivamente, ya lo escuchamos de parte de los productores, creo que hay una perspectiva sobre la realidad del problema, hay un reconocimiento sobre las afectaciones que hay a nivel de campo, y eso es lo más importante, tener en cuenta, ¿verdad? Esa realidad que viven los productores, ¿verdad? Y que hay afectación especialmente en rendimientos, ¿verdad? Ya sea de la producción y que por lo tanto también hay una afectación en la economía familiar. Entonces son como dos indicadores muy sensibles. Y estoy muy de acuerdo también, ¿verdad? Porque con Javier, porque entonces al estar, ¿verdad? Y reconocerse esta problemática,
Tendríamos entonces que plantear, ¿verdad? Herramientas estratégicas que nos permitan entonces abordar esta problemática, ¿verdad? Y entonces, a raíz de lo que se ha venido, en este caso, lo que ha venido sucediendo en torno a los factores climáticos y a esa inestabilidad, pues también es una de las estrategias bastante importantes es que también a nivel de los productores exista una conciencia, ¿verdad? Y entonces en este transitar, este conocimiento que se tiene en los diferentes eslabones productivos, pues es de sumamente importante, ¿verdad? Dado a que se va reconociendo la problemática que hay, lo cual es sumamente interesante porque al final un plan de adaptación debe de ser una herramienta, debe de ser un instrumento vivo que permita ser articulado, que permita ser monitoreado y que de alguna manera las actividades que estén plasmadas ahí deben de ser y deben de contener la voz de las productoras, de los productores, de los promotores, de los técnicos, de todo el cuerpo directivo. O sea, es decir, que debe ser un plan que permita la representación de las organizaciones de productores. En tanto que en la medida que eso pueda suceder, pues va a haber, ¿verdad? Vamos a estar mejor preparados, va a haber una mejor capacidad de abordaje de las medidas de adaptación que se puedan establecer y que por lo tanto, pues la resiliencia puede ser muy progresiva, ¿verdad? Eso en una primera instancia y bueno, creo que también hay mucho conocimiento local, ¿verdad? Entonces, hay que combinar entonces esos conocimientos tradicionales con esos conocimientos transversales. Hay una participación dentro de las organizaciones y en las comunidades que es intergeneracional, ¿verdad? También hay que reconocer el aporte de las mujeres, también de los jóvenes y de los hombres, ¿verdad? Entonces, esto sería como mi perspectiva. Carmen. Perfecto, gracias. Gracias, Geroldo. Y quiero ahora empezar con esta otra pregunta de cómo se benefician los pequeños productores de estas evaluaciones de riesgos climáticos. Es decir, cuáles son los beneficios tangibles, porque claro, una cosa es lo que se puede evaluar técnicamente, pero ya en la práctica, ¿no? Y quiero preguntarle ahí, por favor, a Byron Martínez, que también está con nosotros. Byron, ya tú como, de alguna manera, también alguien que ha estado muy cercano a los proyectos, y en este caso a este sector, los apicultores, ¿cuáles son los beneficios directos, si se pueden decir directos, Byron, por favor, sobre estas evaluaciones de riesgos climáticos? Muchas gracias, David, por la oportunidad. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación de participar en este conversatorio. La verdad que es interesante socializar experiencia generada en Guatemala a través de las organizaciones de pequeños productores. Hemos estado compartiendo y escuchando que realmente los efectos del cambio climático son reales, no solamente en la apicultura específicamente, sino en algunas otras actividades de producción. El caso del café también, con impactos, principalmente impactos, como mencionaban los compañeros Dalila y Luis, impactos sobre la producción, impactos sobre la calidad de la miel. Creo que al implementar estos planes de adaptación, el beneficio directo que obtienen tanto las organizaciones como los pequeños productores es mantener o mejorar esa producción, que en condiciones de no aplicar medidas de adaptación tienden a ser producciones bajas y con ciertos defectos de calidad sobre productos. Al establecer estas medidas de adaptación al cambio climático, lógicamente, los productores mantienen y en algunos casos, en experiencias comprobadas, los productores incrementan su producción. Por un lado, el productor se beneficia en que puede seguirse manteniendo dentro de la actividad productiva que realiza. Y por otro lado, creo que el beneficio que más impacto le causa es seguir manteniendo y generando esos ingresos económicos de los cuales depende. La sociedad guatemalteca está catalogada en un alto porcentaje con familias en extrema pobreza
y considero que la apicultura les ha dado una muy buena alternativa de generar otros ingresos aparte de las actividades más importantes en el país, que es como el café. Entonces yo podría valorar que el beneficio más importante es, por un lado, el beneficio directo de los ingresos económicos y el beneficio que se obtiene a través de los planes de adaptación, pues que le da las herramientas al apicultor a saber cómo actuar en determinado momento y ante determinado escenario climático. Hablamos en la apicultura de ciertos parámetros climáticos que tienen una relación muy estrecha con la producción. Algunos parámetros, como podemos mencionar, la temperatura, la precipitación, los vientos. Y es decir que estos planes de adaptación le brindan al productor, a la productora, la capacidad de saber qué hacer ante determinado escenario de temperatura, de mucha precipitación o de vientos. Buenísimo. Bueno, esa justamente es mi siguiente pregunta y no te vayas, Byron, por favor, porque seguramente se han tomado varios criterios para justamente seleccionar qué medidas se pueden usar, ¿no? Para adaptarnos. Pero enseguida vamos a pasar a esta pregunta, por favor. Yo quiero preguntarle también a Javier sobre estos beneficios, ¿no? De este plan, de estas evaluaciones de riesgos climáticos que se hacen en función también, obviamente, yo me imagino aquí debe ser un tema importante esto de cómo trabajaba la gente antes, porque justamente él mencionaba que esto viene pasando de dos maneras, ¿no? Lo natural y lo antropogénico. Ojalá haya aprendido bien esta palabra. Pero entonces, seguramente estas evaluaciones benefician y en estos dos ambientes, ¿no? Lo natural y en lo que hacemos los seres humanos. Javier, más o menos ahí, ¿cuál es el beneficio que llega, por favor? A ver, yo pienso que el principal beneficio es que cuando una organización productiva se ve expuesta a, por ejemplo, a un fenómeno extremo, que puede ser una lluvia muy intensa que está generando efectos sobre el rendimiento de los cultivos y demás, tiene muchas alternativas de acción que no necesariamente son las ideales. Pues, entonces, un poco el plan de adaptación identifica este riesgo y da un menú de alternativas y define cuál de esas alternativas es la técnicamente más adecuada. Pero no solo nos quedamos en el análisis de cuál es la alternativa técnicamente más adecuada, sino que vemos si la organización tiene los recursos para implementarla, si tiene la capacidad institucional, si tiene el conocimiento, si requiere asistencia técnica, etcétera, ¿no? Entonces, este conjunto de criterios nos permite decir, bueno, esta es la medida de adaptación idónea, pero en este momento podríamos hacer esta, ¿no? Y nos da un plan de mejora, nos dice en el tiempo podríamos ir transitando de esta medida de adaptación que hoy podemos hacer a una que es mucho más efectiva, ¿no? Ese es un proceso de creación de capacidades, pero también de fortalecimiento institucional. Entonces, el plan de adaptación es un instrumento que nos da múltiples escenarios y nos dice en cuál escenario nos podemos mover, pero a cuál escenario podemos ir transitando en el tiempo. Entonces, eso hace que se reduzcan en el tiempo costos, eso hace que en el tiempo aumenten los rendimientos, como lo mencionaba Byron, y nos permite construir procesos más estables porque se generan capacidades en las organizaciones, ¿no? Bien, perfecto, gracias. Gracias, Javier. Bueno, aquí también es importante escuchar a Dalila y a Luis Alberto. ¿Cuáles han sido o cómo se han beneficiado de estas evaluaciones de riesgos climáticos? Han sentido ustedes, obviamente, seguramente aquí es importante conocer ya con los ejemplos. Si nos pueden dar un par de ejemplos, Dalila, por favor, contigo empezamos, para conocer cómo se han beneficiado de estas evaluaciones de riesgos climáticos, por favor. ¿Cómo nos hemos beneficiado, ¿no? Pues en este caso podemos conocer a más temprano lo que es el comportamiento de las lluvias y de la temperatura de los próximos años, que también tener con las medidas de prácticas de adaptación que nos ayuda a mantener lo que es a mejorar nuestra producción apícola, como lo es
el cambio de reinas en nuestro apiario, lo que es el cambio de cera a cada año, y también como es la alimentación, tenerlas bien alimentadas para que cuando venga la cosecha ellas puedan tener una muy buena producción así en nuestro apiario. Y entonces creo que en este caso el beneficio que tenemos al final es una buena producción, pero si llevamos a cabo todas las buenas prácticas de manufactura, como también las buenas prácticas apícolas, que sería pues para podernos adaptarnos al cambio climático que estamos pasando en este tiempo. Me voy a adelantar una pregunta ahí, Dalila, por lo que estás diciendo, y quisiera preguntarte, ¿ha sido difícil adaptarse con estas herramientas? Porque de repente teníamos una manera de producir y esta es otra manera, o es muy distinta o complementaba lo que sabían hacer. Pues han habido muchos retos para los apicultores para podernos adaptarnos al cambio climático. Pues uno de los retos es ¿cómo se llama? La economía, porque no todos los apicultores contamos con la economía, porque si nosotros queremos tener una cosecha, tenemos que hacer transhumancias a otros lugares, y a veces no todos los apicultores contamos con las posibilidades para poder realizar este tipo de traslados, ¿va? Y también no todos tenemos el dinero adecuado para poderlas alimentarlas bien cuando es en el tiempo de invierno, ¿va? Porque acá en nuestro país el invierno es muy largo. Y entonces tenemos todos esos meses, tenemos que alimentarlas para que podamos mantenerlas a las abejas, ¿va? Pero no, a veces no las alimentamos conforme es, por lo mismo, porque la economía que los apicultores tenemos casi no nos ayudan a tener una muy buena práctica sobre en nuestros apiarios. O a veces no tenemos tanto dinero para cambiar la cera de las abejas a cada año, y para poder así tener una muy buena cría, un buen pie de cría para que las abejas sean más grandes, más así para las cosechas. Solamente. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, entonces el tamaño de las abejas depende también de la cera entonces. Mira lo que estamos aprendiendo ahora. Luis Alberto, si tú nos puedes comentar sobre estos beneficios también que ustedes han percibido de estas evaluaciones de riesgos climáticos que se les ha compartido. Luis Alberto, por favor. Sí, gracias. Básicamente, las proyecciones de los parámetros climáticos nos permiten saber con anticipación lo que ocurrirá o lo que está ocurriendo, y por lo tanto podemos planificar las medidas de mitigación y adaptación al contexto. Al realizar esto, obviamente, lo que decía la compañera, nos sirve bastante para poder obtener muy buenos resultados que nosotros queremos, ¿va? Que por obvias razones es tener una buena cosecha, ¿va? Aumentar la producción y la productividad. De acuerdo, Luis Alberto, concretísimo. Gracias, Luis Alberto, por responder nuestras preguntas, también nuestras dudas. Bueno, ahora sí quisiera pasar a hablar un poco de estos criterios que se han tomado. Uy, estamos ya con el tiempo justo. ¿Cuáles han sido los criterios o cuáles de algunos criterios que se han tomado en cuenta para seleccionar las medidas de adaptación? No sé si nos puedes ayudar con esta pregunta, por favor. Empecemos con Haroldo Chiquín. ¿Cuáles han sido estos criterios, no sé si parámetros o características para seleccionar las medidas de adaptación? Porque obviamente no se pueden tomar de repente, si hubieran 10, las 10 para ciertas regiones. Me imagino que por ahí va también, por favor. Ok. Bueno, lo que se hizo en la experiencia de Guatemala fue estratificar la cadena, los diferentes eslabones de la cadena productiva, y sobre ello, pues, los productores hicieron una serie
en este caso de indicadores, ¿verdad? Sobre la cual las afectaciones se estuvieron, en este caso, ratificando, ¿verdad? Para lo cual entonces, al tener, ¿verdad? Toda esta serie en este caso, de afectaciones en cada eslabón, se hizo entonces una priorización, ¿verdad? Considerando el costo, ¿verdad? Fue uno de los criterios. También la afectación en base a la factibilidad y a la pertinencia de los productores y también su nivel, ¿verdad? En este caso de organización, puesto que se fueron priorizando, ¿verdad? En coordinación con los productores para poder identificar realmente cuáles iban a ser esas prácticas y en cuáles eran los eslabones más afectados, ¿verdad? Por ejemplo, creo que eso fue muy importante el poderlo establecer. Además, decir, ¿verdad? Que en todo momento fue un proceso muy participativo, ¿verdad? Fue un proceso muy incluyente en donde este análisis se hizo considerando todo un enfoque basado en la comunidad, desde las afectaciones, ¿verdad? Como lo escuchábamos, esas afectaciones que realmente dañan la economía familiar principalmente, y cómo entonces los factores climáticos estaban, en este caso, siendo cada vez más inestables, ¿verdad? Porque al final eso se estaba consiguiendo a través de las variabilidades, de los indicadores de variabilidad climática. Por el otro lado también, el identificar las prácticas de adaptación también se han considerado como genuinas, ¿verdad? Porque al final son propuestas que salen desde la misma comunidad, ¿verdad? Lo cual en términos de sostenibilidad, pues hacen una buena base, hacen un respaldo de soporte para que los planes sean apropiados, valga la redundancia, por los mismos productores. Y también se considera todo un enfoque de género también, ¿verdad? Porque al final hay diferentes perspectivas, ¿verdad? En donde escuchamos, ¿verdad? A las productoras, ¿verdad? Y a los productores tener sus propias perspectivas de afectación. Entonces creo que también eso es bastante incluyente, ¿verdad? Destaca mucho la parte estratégica de los planes de adaptación, vistos entonces como herramientas de planificación estratégica. Lo otro es que también se combina, ¿verdad? En este caso, las prácticas con las estrategias en este caso, de abordaje de los factores climáticos de acuerdo a las perspectivas en cuanto al tiempo, ¿verdad? Creo que el manejo de las tendencias y de los pronósticos es otro mecanismo también que surge para poder, en este caso, identificar y priorizar las diferentes prácticas de adaptación que salen de las comunidades. Gracias. Haroldo, no sé a ver, no quiero resumir todo lo que dijiste porque realmente es bastante amplio, pero algo que me parece muy importante es que se ha escuchado a los pequeños productores de sus experiencias, pero además también de sus propuestas. Se ha escuchado bastante entonces a los productores, ¿no? Sí, correcto. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Porque acá la experiencia que se tuvo fue hacer un recorrido a las diferentes organizaciones de productores, y desde la realidad de ellos, desde sus propios contextos, pues también surgen esas propuestas, ¿verdad? Ya lo escuchábamos, lo que explicaba también Luis, ¿verdad? Creo que entonces, a partir de esas realidades, es ahí donde entonces los planes de adaptación tienen mucho sentido, son pertinentes, ¿verdad? Pueden dar esa pauta de poder, en este caso, ser bastante factibles para las organizaciones. Para el pequeño productor, por supuesto, ahí se da, ¿verdad? A través de sus realidades, pero también en la medida que él pueda hacer sus propias labores desde sus roles, ¿verdad? Como productor en sus diferentes parcelas o a nivel de su finca, pues en esa medida también va a estar contribuyendo a todo un sistema. Gracias.
Gracias, gracias de verdad por ampliarnos. Byron Martínez, ya como más, digamos, centrado en el propio proyecto y de los apicultores, estos criterios que se han tomado en cuenta para seleccionar qué tipo de medidas o cuáles medidas nos sirven más para este sector, de repente en lo específico, ¿cuáles han sido algunos ejemplos que nos puedes dar? Ok, muchas gracias, David. El ingeniero Haroldo abordaba los criterios desde la construcción del plan de adaptación. Ahora, existe otro criterio desde la implementación a nivel de campo por parte del productor o productora. Y creo que se habla de que en el plan de adaptación se propone un abanico de posibilidades, de estrategias de adaptación y de mitigación. Pero a nivel específico, el productor selecciona de ese abanico las actividades más factibles y toma en cuenta varios criterios. Por ejemplo, se toma en cuenta criterios geográficos. La compañera Dalila mencionaba un aspecto de una actividad que se propone y que es trashumancia. La trashumancia es una actividad en la que se movilizan los apiarios buscando floraciones y mantener la producción por un periodo más largo. Para efectuar la trashumancia, ya Dalila decía, bueno, se analizan recursos, pero también en el aspecto geográfico también se analiza topografía del terreno, la condición de las vías de acceso, si es factible para implementar esa medida. En algunas otras prácticas se analizan criterios económicos. Dalila también hacía mención de un criterio económico para la renovación de panales anualmente. Técnicamente se recomienda que tú como productor renoves tus panales en un 33% anualmente. La cera es un recurso bastante valioso, bastante caro, y que muchas veces el productor no dispone de esos recursos económicos para implementar esa medida de adaptación. Entonces, acá intervienen muchos criterios para definir la medida de adaptación. Intervienen también factores culturales. En el aspecto de la actividad de renovación de reinas, hay apicultores que no ven viable el sacrificar una reina, matarla y cambiarla anualmente. Eso tiene que ver con la cultura que manejan. Recordemos que Guatemala tiene multiplicidad étnica y que nosotros, desde el impulso que damos desde los diferentes programas y proyectos de CLAC, poner ese abanico de posibilidades. En el nivel de organización y en el nivel de productor se analizan factores más específicos de contexto, de organización y de productor, y aplican criterios para aplicar de ese abanico las medidas que más se adapten y sean viables, llevarlas a la práctica. Bueno, ahí me quedan dos cuestiones claras. Hay una serie de propuestas y los productores, como bien decías, Byron, seleccionan cuáles sí, cuáles no de repente, pero el tema cultural, qué interesante saber que el tema cultural también se toma en cuenta, es decir, claro, porque la cultura va muy ligada a la producción también, ¿no? Y los tiempos y demás. Bueno, me voy a pasar a la siguiente pregunta y voy a pedirles que nos vayamos resumiendo en las respuestas también para que podamos alcanzar el tiempo que tenemos. Bueno, a ver, ya nos decía Dalila que ha habido varios retos y le habló de lo económico, pero además nos contaba algunos detalles también de cómo es la producción de los apicultores. ¿Algún otro ejemplo te voy a pedir, Dalila, que lo vayas pensando respecto a cuando se ha implementado, cuáles han sido los retos? Me gustaría mucho escuchar el tema cultural, porque yo la veo a Dalila bastante joven también, y seguramente el decirle a los mayores, usemos esta herramienta y dirían, por cuestión de cultura, no, o tal vez sí, negociar o consensuar. Pero empecemos con Luis Alberto, le doy el tiempito a Dalila para que lo vaya pensando. Luis Alberto, ¿cuáles han sido los retos más significativos que han tenido que enfrentar ustedes al implementar el plan de adaptación o las medidas del plan de adaptación? Luis Alberto, por favor. Sí, gracias. Básicamente considero que lo que está pasando a nivel mundial, para poder realizar las implementaciones del plan de adaptación, lo que nos está afectando es, o lo que nos afectó y nos sigue afectando, es la pandemia. Es el reto más fuerte
para poder brindar el acompañamiento en la implementación de las medidas de adaptación. Para comentarles que al inicio de la pandemia, aparte de las medidas de contención impuestas por el gobierno central de Guatemala, en cada uno de los pueblos, por cultura, como lo decía el compañero Byron Martínez, hay una cantidad de etnias en la región de nuestros apicultores. En cada uno de los pueblos impusieron sus propias leyes y sus propios reglamentos. Para ponerles algún ejemplo de lo que se vivió en la región donde se concentra la mayoría de apicultores de nuestra organización, en algunos pueblos decidieron evitar el ingreso de personas de otros pueblos aledaños. También evitaron el traslado de sus habitantes a otros pueblos o a la cabecera departamental de Huehuetenango, o sea, la cabecera, el departamento donde está nuestra organización. Solo se podía hacer esto si se tenía alguna justificación de alguna enfermedad, siempre y cuando esté firmada y sellada por un médico. Si no, no los dejaban salir, aunque estén enfermos. Definitivamente se vivió algo trágico. También en la región, específicamente donde les decía que se concentraba la mayoría de apicultores de nuestra organización, específicamente en un municipio que se llama Jacaltenango, implementaron medidas exageradas de contención. Para comentarles, yo soy de ese municipio y a mí no me dejaron salir durante un periodo de 3 meses. O sea, no podía salir ni del pueblo. O sea que básicamente, que definitivamente la pandemia nos vino a afectar como no tienen idea. Gracias a Dios, a partir ya de algunos meses del año pasado, ya para finalizar el 2020, pudimos empezar a salir, siempre y cuando con una autorización firmada por el alcalde o el líder comunitario de cada una de las comunidades a donde nosotros vamos. Pero ha costado poder seguir al pie de la letra lo que en el plan está implementado. Ya por lo mismo en la población existe bastante miedo a contagiarse. También ya en la región o en las comunidades se están viendo bastantes contagios. O sea, la pandemia definitivamente nos llegó, pero igual parecía contradictorio. El año pasado que había 1 o 2 casos a nivel de Huehuetenango, ahorita que hay ya en las comunidades, definitivamente ya no, las medidas ya son un poquito más flexibles, ¿va? Pero igual nosotros como organización tenemos que seguir lo que el gobierno central nos está pidiendo. Entonces siento que nos está limitando bastante poder implementar lo estipulado, lo escrito o lo descrito en el plan de adaptación. Qué complicado, pero bueno, sentirte acompañado, Luis Alberto, en esta necesidad tuya también de expresarlo, y aquí te escuchamos y es un gusto escuchar también la realidad que están ustedes viviendo. No gusto como buena noticia, sino gusto como poder decirte que también lamentamos mucho lo que están viviendo, pero bueno, seguramente, como tú decías, de a poco van a irse abriendo más puertas y ojalá que tengamos mejores tiempos también para seguir y obviamente implementar más de las medidas que se han propuesto. Gracias, Luis Alberto. Dalila, ¿tienes algún ejemplo que nos puedas dar también de justamente esto que decía Luis Alberto, de estos retos que han tenido ustedes que afrontar? Sí, pues uno de los retos que hemos tenido que afrontar, como dijo el compañero, es el tema de la enfermedad que estamos pasando por ese tiempo, por el COVID y todo eso. También se nos ha dificultado un poquito en todo porque uno ya casi no puede hacer sus trabajos normalmente como se había venido haciendo más atrás en otros años. Entonces uno ya hacerle un poquito más precavido, más precaución para no poder no contagiarse para poder cuidarse más bien sobre la enfermedad.
Pero como decía el compañero, el ingeniero Byron, que también una de nuestras culturas de nosotros va, que tiene culturas y tenemos etnias en nuestro país y cada departamento o lugar tiene sus propias creencias, ¿no? Entonces, uno de esos ha sido un poquito sobre lo que son las personas ya que han venido más antes de nosotros, como son nuestros papás. En mi caso mío, pues mi papá fue el que me inculcó en este trabajo. Él me enseñó el manejo de las abejas y todo. Entonces, para él fue un poco difícil adaptarse a estos cambios, porque en ciertas cosas los técnicos llegaban y daban alguna recomendación y a veces él se negaba y decía, no, eso no funciona, porque a veces uno hace eso y en lugar de mejorar la producción, uno disminuye la producción, decía él, como era el cambio de reinos a cada año, porque casi nosotros no cambiábamos las reinas a cada año, simplemente la dejábamos hasta que a veces hasta ellas propias las cambiaban, cuando ya las reinas ya eran muy pocas en posturas, y entonces ahí las abejas las eliminaban. Y el otro es el cambio de panales, entonces, que eso también, porque cuando muy empezamos, la economía de nosotros era un poquito muy baja, estábamos empezando en esto de la producción y se nos hacía imposible, a mi papá se le hacía imposible cambiar los panales, un 30, un 40, un 50% en el apiario, porque eso significaba un costo económico muy alto. Entonces, pero poco a poco ya estando yo metida entonces ya en este trabajo, pues ya poco a poco yo lo fui influenciándole a él más bien en hacer algunas prácticas que se me recomendaban aquí de parte de la cooperativa para lo que era el apiario. Entonces, y poco a poco así hemos ido avanzando un poquito ya en los retos que se nos había inculcado en esto de la producción, en los cambios que han habido en nuestro apiario. Solamente, gracias. Gracias, Dalila. Sí, y ahí, ¿no? Estos ejemplos que son tan reales, digamos así, prácticos. La pandemia y lo otro, ¿no? El trabajo que es familiar también, porque muchos de estos pequeños productores son justamente esos, productores familiares también. Bueno, por cuestiones de tiempo nos vamos a apurar un poquito así, porque lamentablemente sí, el tema es bastante interesante y quisiéramos saber mucho más y hacer más consultas en detalle, por lo menos me gustaría hacerlo, pero por el tiempo vamos a apurarnos un poquito entonces. Quisiera que podamos hablar ahora de estos aprendizajes, los más representativos de todo este proceso del plan de adaptación al cambio climático, por favor. ¿Cuáles serían los aprendizajes más representativos? Y le voy a preguntar esto a Luis Alberto y también a Dalila, pero me gustaría escuchar también ahora a Javier Aliaga, pensando un poco en cuando se elaboran y cuando se los implementan, ¿qué se ha aprendido, ¿no? De todo este proceso de plan de adaptación, porque me imagino que hay un plan de adaptación para un tipo de producto y un tipo de región y para otros también, pero ¿qué se ha aprendido? Por favor, Javier, si nos puedes ayudar. Gracias. A ver, hay muchísimos aprendizajes. Yo creo que el primer aprendizaje es que existen muchas formas de hacer planes de adaptación y desde CLAC se ha elaborado una guía específica para elaborar planes de adaptación, es decir, todos los planes de adaptación que se hacen en CLAC siguen una guía específica y esa es una lección importante porque muchas veces se tienen distintos enfoques metodológicos y demás. Entonces, el hecho de homogenizar la forma en la que elaboramos, entendemos, sistematizamos los planes de adaptación, nos ha mostrado que es muy importante porque nos permite poder llevar lecciones aprendidas de un producto a otro producto y nos permite ser cada vez más eficientes porque tenemos un desafío muy grande que es tratar de que todas las organizaciones tengan sus planes de adaptación y son muchas organizaciones. Entonces, esa es una primera lección. La segunda lección es que
los productos efectivamente son diferentes y las realidades son diferentes. Y esto que decía al principio de tener un enfoque contextualizado en la organización y no contextualizado en el territorio, nos ha permitido hacer una personalización de las organizaciones y los productos y tener buenas prácticas y soluciones mucho más afinadas y concretas y aterrizadas con la realidad. Lo tercero que hemos visto es que muchas veces un plan de adaptación se queda corto y entonces lo que hemos hecho es añadir un módulo más a los planes de adaptación, que es la parte de diversificación. Muchas veces las organizaciones tienen sistemas productivos conjuntos, ¿no? No solo producen una cosa, sino tienen varios productos y como uno de los objetivos es tener que los productores sean más resilientes al cambio climático, pero también que puedan tener ingresos sostenibles, ingresos dignos. Muchas veces se requiere impulso a otros productos, ¿no? Entonces, los planes de adaptación nos han mostrado la necesidad de incorporar un módulo más sobre diversificación productiva. Ya para cada uno de los productos podría entrar a lecciones mucho más puntuales que tienen que ver con cacao, café, quinoa, etcétera. Pero yo diría que esas son las tres grandes lecciones. Una segunda lección importante, otra lección general que me parece clave, aunque no es parte de los planes de adaptación, pero sí es fundamental, es que, como lo ha mencionado Byron y Haroldo, estos planes de adaptación buscan ser viables, factibles, no utilizan criterios que van desde lo técnico hasta lo objetivo de la organización, sus recursos financieros, etcétera. Y los planes de adaptación nos han mostrado que construir resiliencia es costosa y que posiblemente las organizaciones requieran recursos adicionales que pueden ser difíciles de conseguir. Y esta lección es importante porque los planes de adaptación también se constituyen como en semáforos, ¿no? Se van mostrando señales, señalizan. ¿Y qué señalizan? Señalizan que una organización que tiene un plan de adaptación está tomando en serio el cambio climático y está tomando en serio ciertos aspectos y riesgos productivos y comerciales asociados. Y eso es clave para los bancos, ¿no? Porque un banco cuando mira una organización que le dice yo tengo una planificación de cómo adaptarme al cambio climático y con eso reduzco ciertos riesgos productivos y comerciales, pues es susceptible de ser un cliente del banco y recibir un crédito. Y eso tiene que ver con nuestra estrategia número 4 de finanzas inclusivas, finanzas climáticas. Los planes de adaptación también mandan esa señal y eso es algo en lo que tenemos que trabajar. Y si bien no es parte del plan de adaptación en sí mismo, sí elaborar los planes de adaptación nos ha permitido entender cómo estos instrumentos mandan señales y pueden coadyuvar a que el sistema financiero también, en el marco de finanzas climáticas, apoye a los productores, ¿no? Eso. Perfecto. Gracias por todo esto, este resumen importante de los aprendizajes. Y sí, le voy a pedir ahora, sí, por favor, a Dalila, o a Luis Alberto, perdón, Luis Alberto, si podemos empezar contigo, si nos puedes comentar así brevecito, ¿cuáles han sido los aprendizajes? Esto que más ha sido representativo al tiempo de aplicarlo, de este plan de adaptación al cambio climático, Luis Alberto. Sí, gracias. Siento que aprendizajes siento que es necesario generar estrategias de acompañamiento a través de promotoría y asistencia técnica, así como estrategias de apoyo hacia los productores. Por ponerles un ejemplo, nosotros como Acodigüe hemos elaborado y gestionado pequeños proyectos para apoyar a nuestros apicultores. A Dios gracias, hemos tenido buenas respuestas. Para comentarles, los productores han recibido pequeños apoyos, pero siento que están muy contentos con lo que están recibiendo, viendo que la organización está velando por el interés de cada uno. Comentarles que a través de algunos proyectos les hemos conseguido azúcar para la alimentación, les hemos conseguido a través de algunos proyectos seda estampada para que, ya como lo comentaban anteriormente, es algo esencial en la apicultura, pero tiene un alto costo. También
les hemos conseguido extractores de acero inoxidable. A Dios gracias, en nuestra organización trabajan de manera grupal. Los extractores se los entregamos a los líderes de cada grupo y los extractores son utilizados por los grupos, ¿va? También a través de algunos proyectitos les hemos conseguido hasta equipo de protección completo al 50% de nuestra membresía apícola. Y igual a través de proyectos, y siento que ha sido muy necesario y un gran aprendizaje esto que estamos haciendo, es de que a través de algunos proyectos hemos podido contratar a algunos promotores locales que básicamente nos ayudan a brindarle asistencia técnica personalizada a algunos apicultores que están empezando en el proceso apícola. Y igual, algo muy importante mencionar y que ha sido de mucho aprendizaje, es de que hemos conseguido fondos para realizar procesos para elaboración de talleres de capacitación. Con cada una de estas actividades nos hemos dado cuenta que nuestros asociados están dispuestos a trabajar como la organización lo está haciendo por ellos. Luis Alberto, gracias. Yo creo que hay un tema importantísimo, es la iniciativa que ha despertado y es una cadena que continúa. Dalila, si tú nos puedes contar, por favor, también así brevemente de estos aprendizajes más importantes que ustedes rescatan de este plan de adaptación al cambio climático. No se escuchaba por la lluvia. Uno de los aprendizajes que yo he tenido es haber participado en la elaboración del plan que se tuvo varias sesiones para poder hacer el plan de adaptación al clima. Participaron técnicos como también productores. Entonces, en esa sesión tuvo lugar en el lugar de Huehuetenango, en el cual se hizo el plan de adaptación para cada organización, basada según sus necesidades y el lugar, la zona que están ubicadas cada organización. En base de eso se hizo un análisis teniendo en cuenta las condiciones del clima que tenía cada región, y pues, fue un aprendizaje muy bueno porque uno se da cuenta pues que no todas las organizaciones tienen las mismas necesidades que tienen la otra organización que está a distancia, ¿va? Entonces eso fue el aprendizaje que yo obtuve durante esta elaboración de cambio climático. Solamente, gracias. Gracias a ti, Dalila. Bueno, con eso vamos a cerrar este tiempo de escuchar a los productores y también a quienes nos han acompañado hoy día. Y por esto, este tema del tiempo tenemos que cerrar aquí. Le agradezco mucho a Dalila Elodia Tema Gómez, como productora también, Copiazú allá en Guatemala, Luis Alberto Jiménez también allá en Acudihue, en Guatemala también, Javier Aliaga, que es especialista de cambio climático del CLAC, a Byron Martínez, oficial del proyecto Miel para el Futuro. Nos hubiera gustado hacerle un montón de preguntas también sobre estos temas a Byron, pero por el tema tiempo nos quedamos cortos. Lo propio a Roldo Chiquín, muchas gracias por el tiempo, él es consultor para la elaboración del PDA, Proyecto MPT. Gracias de verdad por el tiempo y por hacerme también partícipe de esto. Entonces vamos a continuar con más en esta última parte, tenemos todavía algunas conclusiones. Muchas gracias, David. Vamos a pasar ahorita a tener un pequeño intercambio de preguntas con el público.
Estoy leyendo una que ya nos comparte acá Natalie Merino. Le insto al resto de los participantes que aún nos acompañan, si desean compartir alguna consulta en específico para alguno de los panelistas, pueden colocarla ya sea acá en el chat. Si alguien desea utilizar el micrófono, adelante. Está la función de levantar la mano en la parte de abajo acá de su pantalla. Si así lo desean, también pueden hacerlo. Natalie Merino nos consulta dónde se pueden encontrar los planes de adaptación para cacao. No indica a quién directamente, pero creo que Javier, vos podrías dar una primera orientación. Sí, gracias por la pregunta. Lo que hasta ahora hemos estado haciendo es que hemos estado trabajando con el equipo técnico de CLAC para identificar organizaciones que sí cumplen ciertas condiciones para elaborar los planes de adaptación. Y el próximo año, a principios del próximo año, ya vamos a tratar de implementar una nueva hermenéutica, una nueva forma de trabajo, donde se va a hacer una convocatoria, ¿no? Y se van a recibir propuestas de las organizaciones y desde el programa de cambio climático se va a tratar de dar respuesta y apoyarlos en la elaboración de estos planes de adaptación. Y esto aplica para todos los productos, obviamente incluido cacao. Perfecto, Javier, gracias. Natalie, si te responde directamente o si deseas compartir o ampliar parte de tu inquietud, también puedes utilizar el micrófono. Tenemos espacio para más consultas, si alguien desea. Dice Natalie que gracias, Javier. Todo bien. Bien, parece que no hay más consultas directas. Si les parece, Alexa, te paso entonces el espacio para el siguiente punto de agenda. Muchas gracias, Esteban, y muchas gracias a todos quienes participaron en este conversatorio en donde pudimos aprender un poco más acerca de la construcción del plan de adaptación, así como la implementación del mismo. Y ahora, pues para no alargarnos mucho, yo les voy a presentar acerca de la serie radiofónica que la diseñamos, que fue un interesante ejercicio de educomunicación que justamente puso en práctica esta conexión de cómo logramos comunicar lo técnico del cambio climático en un lenguaje sencillo para todos y todas, sin perder esta base conceptual que es la que nos orienta, y justamente no perder esta parte técnica que tiene este instrumento estratégico. Entonces, esta serie pues se llevó a cabo a través de diálogos entre una productora y un productor ficticios, haciendo justamente un recorrido por los pasos del plan de adaptación. Y es una pieza que está dirigida a las coordinadoras nacionales, a las organizaciones de pequeños productores, a los pequeños productores como apoyo, como recurso para poder hacer este proceso, ¿no? Entonces, es una pieza que les va a ayudar en esta construcción. Tenemos 5 capítulos. El primero está orientado a los impactos del cambio climático en algunos productos, que es la base sobre la cual pues se desprende el resto de capítulos. El segundo se hace una explicación acerca de lo que es el plan de adaptación y cómo representa justamente una salida, un recurso para hacer frente a estas afectaciones que se está teniendo en los diferentes cultivos. Después, el capítulo 3 se enfoca en cómo vamos identificando las buenas prácticas de adaptación, que es justamente parte de lo que conversamos en este espacio, que nos pudieron compartir sus experiencias de cómo esta identificación se va dando y cómo finalmente llegamos a la selección de estas buenas prácticas, teniendo en cuenta los criterios que ya nos conversaron, el económico, el geográfico, el cultural, el alcance que le vamos a dar y todo, porque
En función de eso, pues finalmente yo puedo aterrizar estas mejores prácticas. Y finalmente tenemos el capítulo 5 que se enfoca a la incidencia, de que, ok, tenemos todo esto que hemos logrado hacer a nivel de las organizaciones y cómo finalmente usamos este recurso para hacernos más visibles, para buscar fondos, como lo que también nos estaba comentando Luis, cómo buscamos a través de este recurso, pues, posicionarnos como protagonistas de que estamos trabajando y siendo activos en todo este proceso de la gestión climática, porque los beneficiados a la larga son los pequeños productores. Entonces les damos esta herramienta que les va a ayudar. Entonces, ¿dónde la podemos escuchar? En los canales oficiales de CLAC, YouTube y Spotify, está ahí, la vamos a difundir también en redes sociales para que la puedan escuchar. Y también les pedimos que la compartan en sus redes sociales, porque ustedes saben que mientras más personas se vayan sumando a esta acción climática, pues juntos vamos de la mano tomando acción, ¿no es cierto? Entonces, desde nuestros roles y funciones que tenemos, siempre vamos a poder hacer algo. Y si compartimos este tipo de recursos, pues estamos contribuyendo también. Bueno, y ahora sí, les vamos a hacer escuchar el primer capítulo de la serie para que luego puedan ustedes también seguirla a través de estas redes sociales que les comento. Muchas gracias y escuchemos, por favor. La Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo, CLAC, presenta Diálogos sobre el Cambio Climático, del plan a la acción. Hoy presentamos Capítulo 1. Los impactos del cambio climático en algunos productos. ¡Qué día más agradable! Después de una semana muy productiva, nada como darse un descansito los domingos. Si mis hijos me escucharan, dirían que parezco loca porque hablo solita. Pero ahora que lo pienso, si me gusta hablar tanto, ¿por qué no grabo unos audios en mi celular? ¡Qué buena idea! ¡Claro! Y así quizá alguno de mis compañeros y compañeras de la organización Aroma de Café seguro les puede ser útil. O quién sabe, quizá mis propios hijos. A ver. Ajá. Listo. Ahora le pongo grabar. Ajá. 1, 2, 3, probando, probando. 1, 2, 3, probando, probando. ¡Qué divertido! Ya está. Bueno, comenzaré contando que hace 2 días mi nieto de 6 años me preguntó qué era el cambio climático. Yo le dije que productoras como yo vemos y sentimos el cambio climático todos los días, porque ha cambiado la intensidad y la frecuencia de las lluvias, la humedad, la temperatura, los vientos, y esos cambios también repercuten en nuestros cultivos. Cuando le dije esto a mi nieto, recordé la reunión que tuve con mi amigo Raúl, un apicultor. Conversamos sobre cómo impacta el cambio climático en nuestros cultivos. Por ejemplo, Raúl me comentaba cómo las ¡Epa! ¡Tanto tiempo sin verte, Graciela! ¡Qué alegría tan grande! ¿Cómo estás? Cuéntame. ¡Ay, Raúl, la vida es corta y hay que conversar más a menudo! Oye, Raúlito, ¿te acuerdas que la otra vez hablamos sobre el cambio climático? Sí me acuerdo. El cambio climático se produce por la emisión de gases de efecto invernadero que provienen, sobre todo, de la quema de combustibles como el petróleo, el gas natural y el carbón, y también por la deforestación. ¿Y
Todo eso hace que nuestro planeta se caliente. Y afecta a los cultivos. Por ejemplo, el cacao. El cacao es muy sensible a las sequías. Cuando aumenta la temperatura, esto hace que la producción disminuya. O el café. El café, que lo debes saber mejor que yo. Uy, Raúl, las plantas de café son muy sensibles al cambio climático. Con solo decirte que si las temperaturas superiores a los 30 grados centígrados se hacen prolongadas, se corre el riesgo de que las flores no crezcan y por tanto que no se produzca el grano de café. Y así como al café y al cacao, también afecta a otros productos como el banano. Te doy un ejemplo. Cuando las temperaturas altas son frecuentes y las lluvias son más escasas, aparece la cigatoca negra. ¿La cigatoca negra? Sí, eso mismo. ¿Y qué es eso? Pues es un hongo que hace que el banano madure antes de tiempo. Eso daña toda la planta. ¿Y cómo aprendiste eso, Raúl? Pues ya sabes que siempre compartimos saberes entre productores y productoras de comercio justo. Y en Ecuador sí que saben de la producción de banano, ¿ah? Bien dicho. Saben mucho. Y así conversamos con Raúl. Pero bueno, ya les iré contando más cosas. Me encantó esto de grabar un audio. Nos escuchamos pronto. Hasta luego. Diálogos sobre el cambio climático. Del plan a la acción. Es parte de la campaña de pequeños productores y productoras de comercio justo ante el cambio climático. Con el apoyo del proyecto Intercambio. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado este primer capítulo y les invitamos a seguir la serie para completar los 5 como un recurso, ya saben, de apoyar justamente todos estos esfuerzos de adaptarnos ante un clima que cada vez está más inestable y que también con la consigna de que siempre podemos hacer algo. Aquí les estamos compartiendo los links de donde pueden ver ustedes la serie también, en YouTube, en Spotify. Y pues también pedirles que nos ayuden con una pequeña encuestita de este evento de aprendizaje que hemos tenido, sobre todo para seguir tomando sus insumos y cómo vamos mejorando, ¿no es cierto? Ahora sí, le voy a dar la palabra a don Miguel Mungía, él es presidente del directorio de CLAC, para que nos dirija unas palabras también. Muchas gracias, don Miguel. Gracias. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias a todos y todas por su participación en este evento. Pues quiero decirles que a nivel de CLAC, el tema del cambio climático lo tenemos como un eje transversal. Es un tema que nos preocupa a los pequeños productores de todos los productos. Ya lo estamos viendo. El cambio climático, pues son como las canciones de antaño, o sea, llegaron para quedarse. Entonces, en ese sentido, tenemos que trabajar muy intensamente en lo que es adaptación y mitigación. En el panel que hoy hemos tenido, ha habido momentos muy enriquecedores de intercambio y eso me parece que fortalece las estrategias que cada organización en su región puede ir implementando. Es parte de una política institucional. Quiero decirles que desde el Consejo de Directores damos todo nuestro respaldo a estos esfuerzos del equipo operativo y de todas las compañeras y compañeros involucrados en este proceso. Y bueno, queremos pues decirles que estén muy pendientes de esta serie. Creo que es de vital importancia. Hoy día hemos tenido la gran satisfacción de una respuesta interesante a esta convocatoria. 76 participantes contabilicé yo de 9 diferentes países: Guatemala, Ecuador, El Salvador, Colombia, Brasil, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica y México.
Entonces quiere decir que el tema nos interesa, el tema nos apasiona y del tema podemos aprender todos y todas. Se han vertido reflexiones interesantes que nos dan elementos para el aprendizaje en torno a diferentes elementos. Ya nos hablaron de los capítulos, el impacto, la adaptación al cambio climático, que es un componente importante, la identificación de buenas prácticas y la adaptación. Yo quisiera invitarlos a todas y todas a seguir esta serie radiofónica, a difundirla y a aprovechar esta plataforma que le hemos llamado Edu como comunicacional, o sea, educación a través de la comunicación, Edu comunicacional, el cual nos permite verdaderos espacios de intercambio como hoy en este panel, donde pues, Dalila, Javier, Byron, Haroldo y Alberto, con el gran apoyo de Alexandra y el compañero David, pues logramos hacer un panel muy enriquecedor. Entonces, pues nada más, con estas palabras yo quisiera despedirme y agradecer a todas y a todas por su participación y no olviden de dar seguimiento a estos canales y difundirlo. Ya la compañera Alexandra ya mencionó cuál es la vía. Expresarles que desde CLAC estamos comprometidos con este tema y seguiremos apoyando durante todo el periodo que nos corresponde y seguiremos luchando por seguir adaptando incorporando este tema en la agenda que nos corresponde como red latinoamericana. Muchas gracias a todos y todas y que tengan muy buena tarde. Felicidades por este magno evento. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, don Miguel, y gracias a todos quienes estuvimos presentes. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias, hasta luego. Muy buenas tardes.